tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo encuentro del curso. La verdad es un gusto volver a encontrarnos nuevamente. Bien, dos cositas para ordenarnos antes de iniciar la actividad del día de hoy. Les solicitamos que cuando quieran hacer alguna pregunta, ¿sí?, lo hagan en el sitio donde dice preguntas y respuestas, no lo hagan en el lugar donde dice chatear, a modo de que podamos organizarnos para poder responder todo. Bien. Otra cosa importante, las clases se editan a las 48 horas y son subidas a las 48 horas después de haberse dictado, y a partir de ahí ya pueden acceder al contenido. Bien, sin más que decir, comenzamos con la clase o la charla del día de hoy. La clase del día de hoy va a ser de fisiología respiratoria aplicada a la ventilación espontánea. Yo soy el licenciado Hernán Cesario y vamos a dar inicio. Bien, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a hablar de lo que es la ventilación pulmonar, los objetivos de la ventilación espontánea, las diferencias de presiones en la ventilación espontánea, la relación entre el volumen corriente y la presión, las diferencias entre la ventilación espontánea y la ventilación mecánica, y la ecuación del movimiento del sistema respiratorio, y por último vamos a tocar temas como la complacencia y la resistencia. Me va a pedir a Candela si puede iniciar con alguna de las preguntas que teníamos para el día de hoy, por favor. Vamos a ver qué respondemos con esta. Si es lo mismo respirar que ventilar, ventilar que respirar. Muy bien, muy bien. El 95% dice que no es lo mismo respirar que ventilar. Perfecto. Pasamos a la que sigue. Dice, la ventilación espontánea se graficaría con una línea continua o una línea sinusoidal. ¿Es una línea continua o es una línea sinusoidal? Si es continua, ponen que sí; si no es continua, pondrán que no. Veamos la respuesta. El 76% dice que no se graficaría con una línea continua. Muy bien. La que sigue, por favor. Hernán, varios asistentes están diciendo que no están apareciendo las preguntas. Bien. Si podés capaz repetir, o sea,
enumerar las opciones por las dudas. Bien, bien, perfecto. Bien. Dice, en la ventilación espontánea se genera un delta de presión. Ese delta de presión, ¿de cuánto sería? Opción 1, 2 centímetros de agua. Opción 2, 1 centímetro de agua. Opción 3, 3 centímetros de agua. Opción 4, 5 centímetros de agua. ¿Sí? Yo ventilo espontáneamente, se genera un delta de presión. ¿De cuántos centímetros de agua es ese delta de presión? ¿2, 1, 3 o 5? Perdón que interrumpa, Hernán. El Sí. permiso, tienen que fijarse en cada dispositivo que tiene cada asistente, si tiene habilitado que aparezcan estas votaciones, ¿sí? Bien. El 42% refiere que se necesitan 5 centímetros de agua de delta de presión. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias y comenzamos con la actividad. Bien, tenemos acá una línea del tiempo, ¿sí? Donde tenemos un inicio y donde tenemos un fin. Bien. Entonces, uno podría decir, bueno, el inicio es la ventilación mecánica. También los modos ventilatorios, debería conocer los modos ventilatorios, debería tener la capacidad de interpretar los gráficos, ¿sí? Debería poder interpretar las disincronías o asincronías, debería aprender estrategias ventilatorias, ¿sí? Y aprendiendo a desvincular de la ventilación mecánica, que creo que completaría desde el inicio de que un paciente llega a un área crítica, ¿sí? Hasta que se puede ir. Pero básicamente, si no conozco la fisiología respiratoria y sobre todo la ventilación espontánea, es poco probable que pueda darle la interpretación a la ventilación mecánica invasiva o no invasiva, los modos ventilatorios, a interpretar gráficos. Primero debo saber cómo ventila alguien de forma espontánea. Bien, entonces, ¿qué es la ventilación pulmonar? ¿Sí? Básicamente consiste en el movimiento de un gas, ¿sí? Desde afuera hacia adentro de los pulmones, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la ventilación pulmonar? ¿Sí? Renovar el gas alveolar. ¿Para qué? ¿Para qué lo necesita renovar? Para que sea un adecuado intercambio gaseoso. Básicamente es el movimiento del gas o del aire de un lado hacia el otro. ¿Bien? Y a su vez va a estar determinada por una presión, que esta presión va a ser negativa, ¿sí? Y que va a estar producida básicamente para la contracción de los músculos respiratorios. A través de esto se daría la ventilación pulmonar. Entonces, ¿qué objetivo uno encontraría en la ventilación espontánea? Uno diría, bueno, se necesita mantener un adecuado intercambio gaseoso. Perfecto. Para eso necesito una adecuada ventilación alveolar. Para eso, si tengo una adecuada ventilación alveolar, puedo tener una correcta oxigenación arterial, o debería, ¿sí? Mantener un adecuado volumen pulmonar. ¿Y qué significa esto? Tener una buena capacidad residual funcional. No da lo mismo tener una capacidad residual funcional disminuida que aumentada. Tener una correcta complacencia, ¿sí? Y tratar de evitar atrapamientos aéreos. Bien. Debido a que si alguien tiene atrapamiento aéreo, la ventilación espontánea empieza a no ser tan funcional o debería tener cierto grado de compensaciones como para mantener una correcta ventilación. ¿Sí? Y el otro objetivo de la ventilación espontánea es tratar de disminuir la carga de los músculos. ¿Qué significa con esto? No generar fuerza o no tener esfuerzos de más. ¿Por qué? Para tratar de evitar la fatiga muscular. Bien, entonces tenemos este concepto.
Bien, nosotros tenemos una caja torácica y dentro de esa cavidad tenemos un pulmón. Bien, ¿cómo conviven estas dos estructuras? Estas dos estructuras tienen las mismas capacidades, las mismas complacencias, las mismas resistencias, se manejan de forma similares, son autónomas una de la otra. Veremos. Entonces, básicamente uno tiene la estructura del tórax, ¿sí? Y la estructura pulmonar. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a tender a hacer el pulmón si no estuviese vinculado al tórax? Iría a la reducción del volumen, se achicaría. ¿Bien? ¿Qué haría el tórax si no estuviese el pulmón? Se iría hacia afuera. ¿Bien? Entonces, tienen fuerzas, por decirlo de alguna manera, opuestas, ¿bien? Pero hay algo que los vincula, que hay algo en el medio que los vincula, que se llama presión transpulmonar o presión transmural, lo que hace que haya un vínculo entre el tórax y el pulmón, ¿bien? Y hay algo que se llama elasticidad, ¿sí? ¿Qué es la elasticidad? Es la facilidad que va a tener un cuerpo, lo que sea, ¿sí? De retornar a su posición de origen, ¿bien? Una vez que en física se habla de perturbaciones o de fuerzas. Una vez que una fuerza deformó esa estructura, ¿sí? Se considera elástica cuando tiene la capacidad de volver a su posición normal. Y si el tórax fuese para un lado, y el pulmón fuese para otro, y no hubiese nada que los vinculan, sería imposible. Entonces hay algo, ¿sí? Que genera un balance, ¿bien? Y genera algo que se llama presión intratorácica, ¿sí? Genera un balance entre el pulmón, que tiende a ir para un lado, y el tórax, que tiende a ir para el otro. Cuando eso está en equilibrio, ¿sí? Es ideal. Por alguna patología puede ser que esté más para un lado o más para el otro. Bien, pero la idea es que esté en un equilibrio. ¿Se entiende? Ni que el tórax vaya para un lado, ni que el pulmón vaya para el otro, ni que el tórax se vaya hacia este lado, ¿sí? Generando una distensión o una sobredistensión del pulmón, ni que el pulmón se achique llevando el tórax para el otro lado. Lo ideal sería que tengan una relación o un balance. ¿Bien? ¿Cuál es este balance? Se va a llamar capacidad residual funcional, ¿sí? Que es de dónde parte, ¿sí? El sistema. ¿Bien? A partir de la capacidad residual funcional, donde no hay esfuerzo muscular, no hay inspiración, no hay expiración, ¿bien? A partir de ahí comienza o inicia el ciclo ventilatorio. ¿Bien? Entonces, que la capacidad residual funcional esté más baja o esté más alta, ¿sí? Ya genera esa alteración de equilibrio o esa alteración de balance. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo respiramos? Sí, por diferencia de presión. Fenómeno. ¿Y cómo se genera esa diferencia de presión? Bueno, puede ser por los músculos inspiratorios, como dijimos antes. Bien, básicamente se necesita generar energía. Y uno dice, bueno, ¿y nosotros generamos energía? ¿Cómo puede ser que generemos energía? Entonces aparece esto, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo a través de toda la charla. La energía, básicamente, la conocemos nosotros como presión del ventilador o presión muscular, ¿sí? Esta es la ecuación del movimiento del sistema respiratorio. Entonces, bien, la energía, ¿sí? Que teníamos que tener para poder iniciar la ventilación se va a dar a través de, en ventilación, a través de la presión, ¿sí? Entonces, vamos a tener que, si ahora estamos hablando de ventilación espontánea, básicamente va a estar dada a través de la presión muscular. ¿Bien? Entonces, la ventilación pulmonar. Como nosotros ventilamos
o sea, la ventilación espontánea se da a través de presión negativa si yo tengo una línea de base, ¿sí? Y tengo presiones en función del tiempo, ¿bien? En ventilación espontánea, la presión pleural y la presión alveolar en la fase inspiratoria bajan porque ventilamos con presión negativa y en la fase expiratoria tienden a ser menos negativa o a subir. Bien, por eso la curva, ¿cómo graficaría uno una curva de presión en ventilación espontánea? Es sinusoidal. Bien, no es continua, no es incremental como en la ventilación mecánica. Bien, es totalmente sinusoidal. Las presiones, ¿sí?, descienden de la línea de base. Primera gran diferencia entre ventilación espontánea y ventilación mecánica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Nos vamos a situar en este gráfico en donde yo tengo volumen corriente, flujo, ¿sí?, presión esofágica y presión alveolar. Consejo que siempre doy: miren las unidades, porque no va a faltar el gráfico que uno esté viendo de algún equipo, ¿sí?, de monitoreo, que por ahí no tiene no dice ni volumen, ni flujo, ni esto, ni lo otro, pero dice las unidades. Entonces, el litro yo sé que es volumen, o mililitro, litro por segundo sé que es flujo, milímetro de mercurio, centímetro de agua, será presión. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa en la fase inspiratoria? Dijimos que tiene que haber, se genera una diferencia de presión. Dijimos que se genera fuerza-trabajo. Bien, entonces tiene que esa presión, como dijimos que la presión era negativa, tiene que caer. ¿Cuál va a caer? Cae la presión esofágica y cae la presión alveolar. En ese momento que caen estas dos presiones, el flujo que estaba en cero comienza a incrementarse. En la medida que se incrementa el flujo, a la vez se incrementa el volumen. De esa forma es como va a iniciar el ciclo ventilatorio. Una vez que las presiones llegan, ¿sí?, a un punto determinado y la persona deja de generar esa contracción muscular, deja de hacer fuerza, deja de generar trabajo, ¿sí?, hay un cese de ese esfuerzo, que lo vamos a ver reflejado en la presión alveolar. A su vez, la presión alveolar, perdón, en la presión esofágica, a su vez la presión alveolar que descendió, ¿sí?, en un momento comenzó a incrementarse. ¿Por qué? Porque ingresó un flujo e ingresó un volumen. ¿Bien? Una vez que se termina ese cese, ¿bien?, de presión esofágica, fíjense en que llega al punto máximo del volumen que ingresó, del volumen que fue admitido por el sistema. Y el flujo termina llegando a cero. Entonces comienza la fase expiratoria, la presión, el volumen termina cayendo, el flujo va a terminar cayendo, la presión esofágica, como no hay actividad, vuelve a su posición o tendería a volver a la posición inicial, y la presión alveolar deja de ser negativa para tratar de irse hacia este lado. ¿Bien? Esa es un poco la explicación de cómo sucede el ingreso de volumen, ¿sí? Bien. Entonces, la ventilación pulmonar básicamente es la primera etapa del proceso de la ventilación, ¿sí? Como dijimos, consiste en la generación de un movimiento de gas desde la atmósfera y hacia los alvéolos y viceversa, y el objetivo va a ser asegurar un adecuado intercambio gaseoso. Bueno. Entonces acá aparece algo, ¿sí? Esa ventilación, ese aire que ingresa, para poder llevarse a cabo, va a tener que vencer las resistencias del sistema
respiratorio, más conocida como impedancia. O sea, la ventilación, para que se pueda dar, ¿sí?, ese aire que ingresa, o que quiero hacer que ingrese, tiene que vencer la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Una serie de resistencias. ¿Bien? Entonces hay dos resistencias, resistencias dinámicas o resistencias elásticas. Básicamente, las resistencias dinámicas son aquellas donde el flujo, ¿sí?, se encuentra con una resistencia a través de las vías aéreas en el momento en donde está pasando el gas. Bien, entonces se las conoce también como resistencia, o sea, resistencia dinámica o resistencias no elásticas. Bien. Y después tengo resistencias elásticas que básicamente tienen que ver con el componente elástico, ¿sí?, con el parénquima, y que tienen que ver tanto con la elastancia y con la distensibilidad del pulmón. En ventilación espontánea se vencen estas resistencias, se vence la impedancia del sistema respiratorio, ¿sí? Y en ventilación mecánica también. Bien, entonces el sistema está constantemente venciendo estas dos resistencias. Entonces, en ventilación espontánea se utiliza como ejemplo un modelo simple en donde tengo una estructura, ¿sí?, que serían las vías aéreas, y un globo, ¿sí?, que sería un alvéolo. Entonces, ¿de dónde partimos? De la capacidad residual funcional. Que yo pueda meter mucho volumen o que pueda meter poco volumen va a depender un poco de la capacidad residual funcional y de que no tenga algún grado de patología. Si la capacidad residual funcional está elevada, ¿sí?, la capacidad de ingresar volumen sin generar daño será por ahí menor que si estuviese normal. O si metiera ese volumen, ¿sí?, por ahí terminaría generando algún daño. Y si la capacidad residual funcional estaría baja, por ahí debería generar ciertas cuestiones para poder ingresar un volumen. ¿Bien? Pero centrándonos en esto, básicamente partimos de la capacidad residual funcional, necesitamos generar presión inspiratoria. Esa presión inspiratoria se va a dar a través de la presión muscular y, como dije, como hicimos hoy, una de las preguntas fue ¿qué diferencia de presión necesito para movilizar un volumen de aire? ¿Sí? La respuesta es -1 centímetro de agua. Con -1 centímetro de agua ya genero ese delta de presión para que pueda ingresar un volumen de aire. Una vez que se genera esta presión muscular, ¿sí?, la presión alveolar se va a hacer negativa, o sea, se va a tender a ser más negativa para poder generar esta diferencia de presión entre el alvéolo y la atmósfera. ¿Bien? Entonces, se genera este delta de presión inspiratoria. ¿Entre quién? Entre la presión atmosférica y la presión alveolar. En ese momento es donde ingresa un flujo, ¿sí? Y este flujo, en una unidad de tiempo, va a generar, ¿sí?, un incremento del volumen. ¿Bien? Entonces, repasando, genero presión muscular, disminuye la presión alveolar, se genera un delta de presión inspiratorio, ¿sí?, se genera un flujo inspiratorio y genero el ingreso de un volumen corriente. ¿Bien? Entonces, esta parte se la va a conocer como presión resistiva o resistencia dinámica, ¿sí?, y tiene que ver con el flujo, ¿sí?, y la resistencia. ¿Bien? Tiene que ver con estas dos partes de la ecuación del movimiento ¿Bien? Para ese delta de volumen, ¿sí?, esa diferencia de volumen de este segmento a este segmento, ¿sí?, esa ganancia, ese incremento, también tiene que ver con algo que se llama resistencias,
elásticas, presión elástica, o tiene que ver básicamente con el volumen que puede llegar a ingresar por la elastancia, ¿sí? O por la compliance. Bien, entonces vamos a tener dos presiones: la presión resistiva, que tiene que ver con el flujo, ¿sí?, inspiratorio y la resistencia de la vía aérea, y una presión elástica o una resistencia elástica que tiene que ver con el delta de volumen, ¿sí?, la capacidad de ingresar volumen, y con la elastancia o la complacencia. Bien, todo esto sucede en la ventilación espontánea. Entonces, en resumen, para generar la inspiración se genera presión, esa presión va a ser negativa, se genera un flujo, vence las resistencias dinámicas, atraviesa las vías aéreas, ¿sí?, antes de ingresar al alveolo vence las resistencias elásticas y se genera una ganancia de volumen. Bien, esto es lo que sucede en la ventilación espontánea. Esto es sumamente importante, bien, debido a que en la fase inspiratoria yo genero una presión muscular. Esa presión muscular genera una elongación del sistema. Esa elongación del sistema genera lo que se llama energía potencial. Bien, fíjense en que la estructura alveolar tiene componentes elásticos, ¿sí?, que cuando yo los distiendo, ¿sí?, esa energía o esa perturbación o esa fuerza que logró distender el cuerpo, ¿bien?, o le está haciendo el paciente o le está haciendo la máquina. Esa energía se almacena como energía potencial. Cuando se deja de hacer esa fuerza o esa perturbación, me permite que el cuerpo vuelva, ¿sí?, a su posición original. En este caso, que el alveolo pueda volver a su posición original. De esa manera es como se logra o se puede hacer que una de las maneras que la expiración pueda ser pasiva. ¿Bien? Entonces, en este gráfico lo que podemos llegar a ver son varias cosas. Estas flechas acá están representadas como la presión muscular. Bien, esta es la presión de la vía aérea proximal, o como dice ahí, la presión de la boca, la presión alveolar, ¿sí?, la presión pleural y la presión del tórax. Dijimos que partíamos de acá, ¿sí?, de la capacidad residual funcional. Bien, se genera este delta de presión. Este delta de presión genera que disminuía y después incrementaba la presión alveolar. Para eso tuvo que aumentar la presión muscular, tuvo que aumentar la presión pleural, ¿bien?, porque lo que hace es que el tórax va para un lado y para tener esa solidaridad con el pulmón tengo que disminuir la presión pleural. Y se produce el flujo y el ingreso de volumen. Llega un momento de equilibrio donde hay flujo cero, donde llego a la capacidad pulmonar total o simplemente a la capacidad inspiratoria, ¿sí? No hay movimiento, no hay generación de presión, no hay generación de flujos igual a las presiones, ¿sí? Y después sucede a la inversa, el flujo o el volumen va a ir hacia el otro lado. ¿Bien? En ese momento la presión pleural va a hacerse menos negativa, ¿sí?, y vuelve todo hacia la capacidad residual funcional. ¿Qué pasa si disminuyo el diámetro de la vía aérea? ¿Sí? Se disminuye el diámetro de la vía aérea. ¿Seguimos partiendo de la capacidad residual funcional? Claramente seguimos partiendo de la capacidad residual funcional. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo quiero seguir metiendo el mismo volumen, quiero seguir generando esa diferencia de volumen entre la capacidad residual funcional y el volumen corriente que ingreso. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer con esta disminución del diámetro de la vía aérea? Voy a tener que aumentar la presión muscular. Si mi objetivo es meter el mismo volumen corriente, yo voy a tener que aumentar o incrementar la presión muscular.
Bien, no queda otra más que, si el objetivo, como dijimos, era meter el mismo volumen, incrementar el trabajo, la fuerza o la presión. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar incrementada la presión resistiva o el componente o la resistencia no elástica o la resistencia dinámica o algo que generó, ¿sí?, que aumentara la resistencia. Entonces, si yo quiero meter el mismo volumen, ¿sí?, pero tengo disminuido el diámetro de la vía aérea, la única opción que me queda es aumentar la presión muscular. Ahora, ¿qué pasa? Cambio, o sea, la vía aérea está bien, está como siempre, pero disminuyó la distensibilidad, ¿sí? Entonces, partiendo de esa capacidad residual funcional, que deberíamos ver si está normal o disminuida, yo quiero meter el mismo volumen corriente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Aumentando nuevamente la presión muscular. ¿Bien? Entonces, acá incremento la presión muscular y voy a tener un incremento de la presión elástica o un aumento de las resistencias, ¿sí?, elásticas. Bien, que yo tenga este inconveniente, ¿sí?, no tiene que ver con el componente resistivo, o sea, no tiene nada que ver con el flujo ni tiene nada que ver con la resistencia, sino que está disminuido el componente elástico de la ecuación del movimiento. Entonces, para poder tener como objetivo seguir ingresando el mismo volumen corriente, tengo que aumentar la presión muscular o el trabajo ventilatorio. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Acá yo tengo una relación entre el volumen y la presión. ¿Sí? A veces uno lo puede representar como un loop o como un bucle de presión en función del volumen, o simplemente lo puede representar de esta manera. ¿Sí? Para poder meter un volumen corriente acorde a la necesidad de alguien, ¿sí?, deberá ser de la misma magnitud la presión generada para poder ingresar cierto volumen de aire. Bien, vamos de vueltas. Para poder ingresar un volumen, si yo no genero una presión determinada, no voy a poder lograrlo como objetivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy teniendo estas distintas realidades, lo que va a estar generando, ¿sí?, acá es esto, que si para meter este volumen de aire, yo tenía que generar este nivel de presión. Ahora, si yo vengo acá, tengo que generar más presión y más presión y más presión solo para meter el mismo volumen, ¿sí? Acá cambia la condición. Entonces la relación entre la ventilación y la presión se ve alterada, no está en balance, no está en un equilibrio, porque la representación de esto es que yo necesité generar mayor presión de trabajo, mayor presión muscular para meter el mismo volumen. Entonces acá hay algo que no estaría bien. Bien, acá lo que tengo que interpretar es que tengo un aumento de las cargas. Bien, o tengo una disminución, ¿sí?, del calibre, ¿sí?, y tengo disminuido, al tener disminuido el calibre, tengo aumentada el componente resistivo, o tengo disminuido la complacencia, ¿bien?, y tengo disminuido el componente elástico. Entonces, como tengo un aumento de las cargas, lo que voy a tener que hacer es generar mayor trabajo muscular para poder incrementar el volumen corriente. ¿Bien? Esto a ver, por decirlo de alguna manera, es muy fácil cuando un paciente viene con un edema agudo de pulmón decir, bueno, le tengo que poner soporte ventilatorio no invasivo. Perfecto. ¿Por qué? Porque tengo un aumento de las cargas. Entonces, para poder vencer esas resistencias, ¿sí?, le pongo
¿Qué le estoy poniendo? Y le estoy poniendo soporte ventilatorio no invasivo. Fantástico. ¿Qué le estoy poniendo? Le estoy poniendo presión. Le estoy poniendo un nivel de presión que decidiré cuál será. ¿Para qué? Para ayudarle, para compartir el trabajo ventilatorio, para tratar de disminuir esas cargas, ¿sí? O para tratar de mejorar esas cargas y para tratar de evitar de que el paciente entre en falla. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero generar más flujo. ¿Sí? Yo quiero generar más flujo. Entonces, para generar más flujo, ¿sí? Pero como objetivo quiero tener el mismo volumen corriente y el mismo grado de distensibilidad. Entonces yo genero un incremento del flujo. Bien, ese incremento del flujo, ¿a expensa de qué va a estar dado? A expensa del incremento de la presión muscular. O sea, yo no puedo modificar el flujo, ¿sí? Si no modifico la presión muscular. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar aumentado el componente resistivo, ¿sí? Porque el componente resistivo era la relación que existía entre el flujo y la resistencia, en donde si yo incremento el flujo, indirectamente se tiene que incrementar la resistencia, porque estoy aumentando la velocidad con la que el gas va a pasar a través de un conducto, ¿sí? Y esto va a estar, se va a dar a expensas de un incremento de la presión muscular. Y no tiene nada que ver o no tiene ninguna injerencia el componente elástico. ¿Sí? Bien. Acá lo que se da es un incremento de la magnitud del flujo. ¿Bien? Ahora, yo quiero generar un incremento del volumen corriente. ¿Bien? No tengo ningún problema, no tengo ningún inconveniente a través del conducto, a través de la vía aérea. ¿Bien? Pero sí quiero incrementar el volumen, quiero meter más volumen. Tengo un aumento de la demanda, estoy corriendo o estoy haciendo alguna actividad física y necesito ingresar más volumen corriente. Bien, tengo que generar mayor diferencia. Bien, eso se va a dar a través de la presión muscular. Bien, entonces, ¿cómo se va a dar a través de la presión muscular? Voy a tener un aumento de las resistencias elásticas. ¿Sí? Porque ahora voy a tener, entiéndase, resistencia como tengo que vencer algo para poder ingresar ese volumen. ¿Bien? Tengo que vencer o las resistencias de la vía aérea para que pase el aire más rápido, o le quiero meter más volumen o más aire. ¿Sí? En ese caso, tengo que vencer resistencia. Y acá va a estar incrementada las resistencias elásticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy decidiendo meterle más volumen del que estaba ingresando. ¿Bien? Entonces, para poder generar un incremento de volumen, tengo que incrementar la magnitud, ¿sí? de la presión. ¿Bien? Y esto tiene que ver estrictamente con el componente elástico y no tiene nada que ver con el componente resistivo. ¿Bien? Entonces, hay una relación entre el volumen corriente, hay una relación entre la presión y entre la demanda ventilatoria. ¿Sí? Se aumenta la demanda ventilatoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Debería aumentar el volumen corriente, ¿sí? Para tratar de sobrellevar esa o darle una respuesta a esa demanda ventilatoria. Pero para poder darle una respuesta a esa demanda ventilatoria, tengo que incrementar la magnitud de la presión, ¿sí? ¿Y de qué presión estoy hablando? De la presión muscular. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Venimos acá. Dijimos que teníamos un conducto, ¿sí? Que estaba representado por
por el flujo y por la resistencia, que es el componente resistivo de la ecuación del movimiento, que si yo quiero incrementar el flujo va a estar aumentada la presión resistiva, si disminuye el calibre va a estar aumentada la presión resistiva. ¿Sí? Dijimos que partíamos de la capacidad residual funcional. Buenísimo. Dijimos que para este incremento de volumen desde la capacidad residual funcional en blanco a el incremento de volumen acá, tiene que ver el componente elástico, que debe estar representado por el volumen y la elastancia o la compliance, que tiene que ver la presión elástica. Ahora, ¿qué pasa? Decidimos conectarle un ventilador, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién genera la presión acá? ¿La genera el paciente o la genera el ventilador? ¿O la generan los dos? Bien, acá cambia un poco el paradigma de quién es el generador de la presión, cómo se va a iniciar el ciclo ventilatorio. Entonces, ¿cómo voy a interpretar esto? Porque ahora voy a tener gráfico. Antes no tenía nada, antes miraba la clínica. Con suerte, si tenía algún equipo de medición externa, podía medir el flujo, hacer mediciones de capacidad vital, que sería un lujo, y nada más. Pero ahora tengo un ventilador, y el ventilador tiene un montón de gráficos y un montón de curvas. Entonces me tira estas dos curvas. Entonces me dice esto, que sube hasta acá arriba, baja, esta que sube acá, baja, esta como está en litros minutos de flujo, me dijeron, la de abajo es centímetro de agua. ¿Y qué significa esto? O sea, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo llevo? Venimos hablando de ventilación espontánea, ¿cómo lo meto? ¿Cómo lo junto en la ventilación mecánica? Entonces yo veo este gráfico, ¿sí? Y lo puedo ver acá, que no me representa nada, viene hasta acá arriba, sube, llega hasta esa punta, baja y vuelve a su línea de base, o puedo interpretar lo siguiente. Como esto es presión en función del tiempo, acá inicia el ciclo ventilatorio. Acá se la pasa venciendo, o sea, sube, ¿sí? Y termina hasta acá. ¿Bien? Todo esto que viene acá está representado por la presión resistiva, ¿sí? O es lo que va a tratar el sistema de vencer el componente resistivo. Y todo lo que está acá abajo, el área debajo de la curva, es lo que el sistema va a tratar de vencer, ¿sí? El componente elástico. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos lo siguiente. Acá tenemos una resistencia que va a estar dada por el delta de presión y el flujo. ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, tenemos una resistencia, dijimos que ingrese el aire, tiene que vencer resistencia, y esa resistencia va a estar dada entre P1 y P2 sobre el flujo. ¿Qué es P1? La presión atmosférica. ¿Qué es P2? ¿Sí? La presión a nivel alveolar, ¿sí? Sobre el flujo. Por ejemplo, uno dice, bueno, si yo tengo que P1 es 4 menos 0, ¿sí? Sobre 30 litros minuto, uno dice, bueno, tengo una resistencia de 8 centímetros de agua sobre litro sobre segundo. Bien. ¿Y esto es bueno, malo, es alto, bajo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Sí? Bien. Piense que los valores normales en ventilación espontánea es de 1 a 2 centímetros de agua sobre litro sobre segundo, y en ventilación mecánica es de 10 a 15 centímetros de agua sobre litro sobre segundo. ¿Está bien? Cuando uno habla de la complacencia, es el delta de volumen por el delta de presión. Y esa complacencia, básicamente,
va a estar representada por el volumen sobre la presión o por el delta de plató menos PIB total. Bien, eso lo vamos a ir viendo. Y uno puede decir, bueno, si la compliance es de 500 mililitros sobre 10 centímetros de agua, me da 50 mililitros sobre centímetros de agua. Bien. Bueno, Candela, si querés pasar a la segunda tanda de preguntas, acá hacemos un parate y seguimos. Bien, leo por si alguno no puede acceder. Un paciente ventilando espontáneamente presenta broncoespasmo, bien, con lo cual aumenta la presión muscular inspiratoria. ¿Qué presión estará aumentada? ¿La presión elástica o la presión resistiva? ¿Qué opinan? ¿El componente resistivo o el componente elástico? Con un paciente que tiene broncoespasmo. Esto es importante saberlo porque no todo es ventilación mecánica, ¿eh? Hay muchos pacientes en ventilación espontánea y los tengo que resolver, tengo que tratar de evitar de que ingresen a la ventilación mecánica. Muy bien, presión resistida 77%, perfecto, seguimos. Otra, un paciente ventilando espontáneamente necesita incrementar el volumen corriente debido al incremento de la demanda ventilatoria. ¿Qué presión estará aumentada? ¿Presión elástica, presión muscular o presión resistiva? ¿Qué opinan de esta? Presión elástica. Presión muscular inspiratoria, el 61%. Muy bien, excelente. Pasamos a la que sigue. En función de la ecuación del movimiento del sistema respiratorio, el paciente que ventila de manera espontánea, ¿tiene injerencia sobre la modificación del volumen corriente, sí o no? Ventila de forma espontánea, ¿sí? Y la pregunta es si tiene injerencia el paciente sobre la modificación del VT. Sí, sí, el 85%, perfecto. Seguimos. Se debe calcular el driving pressure en un paciente, en una modalidad ventilatoria controlada por presión. ¿Qué creen? Driving pressure sí, driving pressure no. Presión control, volumen control, presión de soporte. Ahora está de moda medirle en todos los modos.
se debe medir en presión control. Bueno, 61%, iremos viendo. Ahí sigue. Bien. La compliance estática se define como la relación entre el volumen corriente sobre la plató menos la PIB. Si un paciente en ventilación espontánea aumenta la presión, ¿es sinónimo de incremento del volumen corriente? Puede aumentar el volumen, tiene que ver la presión plató, la PIB. La respuesta es 52% bueno. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, seguimos. Vamos a ver qué es esto de la ecuación del movimiento ventilatorio, que parece que en un momento uno tiene que empezar a hacer cuentitas o despejar fórmulas como en el secundario. Entonces, básicamente, la ecuación del movimiento, ¿qué va a representar? La presión en cada momento en el sistema respiratorio, ¿sí? Y tiene un componente elástico necesario para vencer las resistencias elásticas del parénquima pulmonar, conocidos como elastancia o compliance, y un componente dinámico para vencer las resistencias al flujo del gas o resistencias no elásticas. ¿Bien? Básicamente es esto. La presión del sistema respiratorio está representado por una presión, o puede ser la presión muscular o la presión del ventilador, y tiene que ver con la representación de la resistencia por el flujo más el volumen sobre la compliance más la PIB total. Iremos viendo cómo interactuar con todo esto. Entonces, si nosotros estamos en ventilación espontánea, la única presión que vamos a tener es la presión muscular. ¿Bien? Entonces vamos a tener que el flujo y la resistencia van a generar o van a formar parte del componente resistivo, y el volumen por la elastancia va a formar parte del componente elástico. ¿Bien? Esto es lo que pasa con un paciente, ¿sí?, que tiene ventilación espontánea. Y me quiero detener en esto. Si nosotros dijimos que tenemos que generar presión muscular para poder generar un flujo, vencer resistencia y tener una ganancia de volumen, la persona en ventilación espontánea es un generador de presión, ¿sí? No genera volumen. Bien, entonces hay veces que uno se fanatiza con la ventilación mecánica y pierde un poco el eje de lo que es la ventilación espontánea y le quiere fijar un volumen a alguien despierto. Y no va, pues si yo controlo la parte izquierda de la ecuación, no controlo todo esto. El aumento de la presión o el descenso de la presión, o que meta mucha presión o que meta baja presión, sí tiene implicancia directa. Pero si manejo esta, no puedo manejar este lado. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando yo conecto a un paciente al ventilador, ¿sí?, y lo tengo sedado y no tiene interacción con el paciente con el ventilador? Entonces, ¿qué va a pasar? La única presión que va a estar dada va a ser la presión del ventilador. ¿Bien? Y depende del modo que lo pongo, voy a poder controlar una parte o la otra de la ecuación del movimiento. Y el tema es acá. Cuando el paciente se desciende la sedación y empieza a tener injerencia con interacción entre el paciente y el ventilador, que están las dos presiones. El tema es este, están las dos presiones. Posiblemente con un ventilador convencional voy a mirar esta, pero esta está y pasa y sucede. Y si yo no tengo en claro este concepto de cómo funciona la ventilación espontánea, me va a costar por ahí mucho adaptar un paciente despierto al ventilador o entender que yo no le puedo estar fijando un volumen a alguien que está despierto, ¿sí?, y que es un generador de presión negativa. Bien, para esto sirve. Y en función de lo que está aumentado o disminuido,
¿sí? Es cómo debo adaptar, perdón, a un paciente o al ventilador o hacer ejercicios ventilatorios para lograr objetivos, ¿sí? Si tengo caída la complacencia, bien, bueno, tendré que por ahí generar mucha presión para tratar de aumentar esa complacencia. Bien, si yo tengo pacientes por ahí neuromusculares que se les cae la presión, no tienen presión muscular y se les cae el volumen corriente o se les cae la complacencia, o sea, tienen una disminución del componente elástico y el problema es acá, tendré que darle un soporte a esto. ¿Bien? Para eso sirve en gran parte la ecuación del movimiento. Entonces uno ve estos gráficos en ventilación mecánica y se queda y dice, bueno, de acá, que esto es la pico, esto es la plató, es la parte del componente resistivo, entonces la relación entre la resistencia del flujo y esto de acá tiene que ver con la redistribución del aire, con si el paciente tiene puede autopip o no, tiene que ver con la complacencia. Buenísimo. Ahora, existe esto, que es el drain pressure. Y bueno, dijeron que el drain pressure es la presión plató menos la PIB. Fabuloso. Entonces, vengo acá y me dijeron que la presión plató menos la PIB, resto y me da esto. Buenísimo. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué interpretación le doy a eso? Si me fijo de dónde sale esto, digo, bueno, la comprenden que es la relación entre el volumen y dos niveles de presión. Entonces esto me lleva a decir, bueno, entonces lo puedo traspolar y decir, bueno, que es el volumen sobre el driving pressure también. Termino planteando esto. El driving pressure es la relación entre el volumen y la compliance. Y si uno se pone más analítico, dice, la presión que debo generar para meter un volumen tiene que ver, tiene una relación directa con la complacencia. Si yo le genero mucha presión, ¿sí? Y le meto mucho, o sea, le meto mucho volumen, también tiene que ver con la complacencia. ¿Dónde voy a meter ese volumen? ¿Se entiende? Entonces uno debería pensar, si bien esta es la fórmula, que es la relación entre la presión que se genera, el volumen que ingresa y el continente a donde estoy metiendo ese volumen. ¿Sí? Porque si el continente está chico, voy a tener que generar más presión, ¿bien? Para poder entregar ese volumen. ¿Bien? Entonces, empiezan a haber cosas como las resistencias elásticas del sistema respiratorio que se van a definir como la resistencia que opone el sistema respiratorio al aumento de volumen por encima de volumen de reposo. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto? No entiendo nada de esto. Vamos a vuelta. Yo le quiero, o sea, genero presión, le quiero generar una ganancia de volumen. Dijimos que tengo que vencer resistencia. ¿Bien? ¿Qué resistencias van a ser parte de esta? Si yo tengo un volumen de reposo que se llama capacidad residual funcional y quiero incrementarle el volumen, tengo que vencer esas resistencias para que el aire pueda ingresar. ¿Bien? Eso se va a llamar elastancia o se va a llamar complacencia. Es la capacidad de un órgano de deformarse para cambiar su estructura. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, si uno mira esto, que después lo vamos a ir viendo, ¿sí? Uno dice, bueno, listo, la complacencia. ¿La complacencia de qué? ¿La complacencia del tórax? ¿La complacencia del pulmón? ¿O la complacencia tóraco-pulmonar? No es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces tengo que ver a qué resistencias el sistema respiratorio se va a oponer a el ingreso de ese volumen corriente. Entonces venimos acá, vemos esto, este eje que no entiendo nada, y digo, bueno, de acá
de esta intersección, yo digo, bueno, para arriba tengo volumen, para un costado tengo presión, y este centro, ¿sí?, es el punto de inicio, ¿bien?, que se llama capacidad residual funcional. Para acá abajo tengo el volumen residual y para arriba tengo la capacidad pulmonar total. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? En verde vamos a tener que va a estar la compliance pulmonar, ¿sí? Dijimos que siempre tenía una tendencia a ir para un lado. Y para el otro, en celeste, va a estar la compliance torácica, ¿sí? La unión de la conjunción de esta compliance y la conjunción de esta compliance es esta en rojo, que es la del sistema respiratorio. Bien, acá es donde la ventilación sería la más óptima. Bien, y uno tiene que pensar esto no solo en ventilación mecánica, sino que tiene que pensar esto en la ventilación espontánea. ¿Ventila lo mismo alguien que tiene una patología respiratoria de alguien que no tiene una patología respiratoria? ¿Ventila lo mismo la embarazada o el obeso que el que no está ni embarazada ni obeso? No ventilan de la misma manera. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo obtengo la compliance pulmonar? A través de esta cuenta, ¿sí?, de la relación entre el volumen y la presión alveolar menos la presión pleural. Bien, para poder obtener la presión pleural se necesita un equipo que mida la presión esofágica. Básicamente la presión, la compliance pulmonar oscila entre 100 y 200 mililitros sobre centímetros de agua, ¿sí? ¿De dónde saco esta presión alveolar? De acá, de la diferencia de lo que dijimos, la presión transpulmonar, ¿sí? Y la presión transpulmonar, como dijimos, era la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. ¿Bien? ¿Qué va a pasar como en la mecánica en condiciones estáticas? ¿Qué puedo hacer en condiciones estáticas? Acá ya estamos hablando no de ventilación espontánea, sino de ventilación mecánica. Bien, lo otro también. Entonces, las propiedades mecánicas dinámicas, ¿sí?, se van a determinar en situaciones donde el flujo varía, ¿sí? Al ser una propiedad dinámica, el flujo tiene que subir y bajar, ¿bien?, en función del tiempo. Mientras que las propiedades estáticas se van a determinar cuando hay flujo cero. Entonces, si yo quiero evaluar cómo corresponde la complacencia y el driving pressure, ¿sí?, el paciente tiene que estar en ventilación controlada, el paciente tiene que estar en una modalidad controlada por volumen, con una onda de flujo constante. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular la complacencia, que es la relación entre el volumen y la plató menos la PIP, y el paciente ventila de forma espontánea, el volumen, ¿sí?, puede que sea, y yo lo tengo, no sé, en presión, el volumen puede ser variable. Entonces debo fijar valores concretos. ¿Bien? Lo mismo que el driving pressure. ¿Sí? Si yo quiero conocer la presión plató, ¿sí?, para conocer la presión plató necesito que hacer una pausa inspiratoria, como está acá, que haya flujo cero y poder medir y evaluarlo. ¿Bien? Entonces tengo este gráfico. Este gráfico tiene esto para arriba, o sea, el gráfico inicia el ciclo, viene hasta acá, sube, tiene ese pico, después cae y después vuelve a caer. Entonces, ¿qué es eso? ¿Sí? Esto de acá va a ser la relación entre la presión pico y una presión que se llama P1 PZ, ¿sí?, que va a ser la presión necesaria para que el flujo inspiratorio pase a través, ¿sí?, de la vía aérea y ese flujo inspiratorio pueda ser disipado. Después hay una relación entre esta presión, ¿sí?, P1 o PZ, y esta de acá, ¿sí?
que va a ser la relación entre la caída de la presión hasta la de P1 hasta la presión plató, que va a depender de las propiedades viscoelásticas del sistema y de los alvéolos, y sobre todo va a depender de los alvéolos y de sus constantes de tiempo. ¿Bien? Y lo otro, bueno, es la presión plató, que refleja, es un fiel reflejo de la presión alveolar. Bien. Entonces, en la mecánica respiratoria, en condiciones estáticas, podemos ver dos cosas, ¿sí? Si yo quiero ver la compliance dinámica en condiciones estáticas, no se va a poder básicamente hacer, ¿sí? Y que se refiere, perdón, al cambio de volumen, ¿sí? En relación a la presión pico, ¿sí? Entonces la compliance dinámica tiene que ver con el volumen, ¿sí? Sobre la presión pico menos la PIP. ¿Bien? Y la compliance estática, sí se va a ver en condiciones estáticas, se va a referir al cambio de volumen en relación a la presión plató. ¿Sí? Entonces, tiene que ver el volumen corriente, ¿sí? Sobre la presión plató menos la PIB. De esa manera voy a poder evaluar la complacencia que tiene el pulmón y ver de qué manera impacta el volumen que yo le quiero hacer que ingrese y la presión que va a tener que generar. En alguien que está en ventilación espontánea también tiene reacción, ¿sí? En la medida que baja la complacencia o por alguna patología en particular y baja la complacencia, para meter un volumen acorde a sus funciones o a su demanda, va a tener que aumentar la presión. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa en condiciones dinámicas? La ventilación se va a llevar a cabo generando presión, vence resistencia y genera, ¿sí? Esas resistencias que en condiciones dinámicas las vamos a tener reflejadas como esto: la presión pico menos la presión plató sobre el flujo. ¿Bien? Y la presión pico menos la presión plató es la diferencial entre la vía aérea proximal y los alvéolos, ¿sí? Básicamente es la resistencia que se opone, o sea, al flujo, las vías aéreas. ¿Bien? Básicamente, lo que vamos a tener, como dijimos, es la suma de dos resistencias: la presión pico menos la plató. ¿Bien? Y voy a tener una resistencia inspiratoria, ¿sí? Que va a ser la presión pico menos P1 sobre el flujo, ¿sí? Y que va a depender una del flujo inspiratorio, y también va a depender del tubo endotraqueal y también del parénquima pulmonar. A su vez, la resistencia, debida a la redistribución del gas entre los alvéolos con diferentes constantes de tiempo de llenado, también tiene que ver con eso, o sea, básicamente con las constantes de tiempo, y también tiene que ver con las propiedades viscoelásticas propias del parénquima pulmonar. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que ver que la resistencia puede estar incrementada porque aumente la presión, porque eso me lleva a un incremento del flujo inspiratorio. Si yo estoy en ventilación mecánica, el tubo endotraqueal puede ser chico o están disminuidas las paredes traqueales, o tengo una alteración en el parénquima pulmonar. Y la otra tiene que ver con las constantes de tiempo. Si yo estoy en ventilación espontánea y tengo una ventilación rápida y superficial y quiero meter un volumen importante, voy a tener que generar mucha presión y tener que levantar mucho el flujo, ¿sí? Y si yo programo un ventilador y determino ponerle un tiempo inspiratorio bajo, sé que voy a incrementar
el flujo inspiratorio y por ende va a estar aumentada por demás las resistencias. Bien. ¿Qué pasa cuando uno va a la parte de la ventilación mecánica? ¿Es lo mismo la ventilación espontánea que la ventilación, la ventilación mecánica? Y va a depender por ejemplo, de unas cosas como esta. Por ejemplo, si yo estoy en presión control, controlo la parte izquierda de la ecuación del movimiento. No voy a controlar ni el flujo ni el volumen. ¿Se entiende? O sea, en la medida que yo incremento la presión, voy a incrementar el flujo y voy a incrementar el volumen. Y esto puede llegar a tener un impacto en el componente resistivo. Si yo programo una presión que no logra vencer el componente resistivo, o sea, las resistencias, ¿sí? No las resistencias dinámicas o las resistencias no elásticas, puede tener un impacto en el componente elástico, ¿sí? Puedo no entregar el volumen que se debería y tener un impacto directo en la complacencia. En cambio, si yo estoy en volumen control, bien, voy a estar situado en la parte derecha de la ecuación del movimiento, con lo cual yo puedo tener injerencia en el volumen y en el flujo y no puedo tener un control sobre la presión. Entonces, por ahí un paciente que comienza a despertarse, como tiene un volumen preestablecido y un flujo preestablecido, por ahí no tiene el suficiente confort como para generar cierto grado de sincronía. Bien, el paciente en ventilación espontánea genera presión negativa, ¿sí? Y con la ventilación mecánica le estamos metiendo presión positiva. El problema es cuando el paciente deja de estar con soporte total y empieza con soporte parcial y empieza a tener esta interacción con el ventilador. La próxima clase vamos a ver algo de control ventilatorio y alguien fundamental más allá del paciente, que la patología que tenga, del ventilador, si es como recibieron la clase el otro día, el primer ventilador, el Puritan Bennett M1, o el último ventilador de la mayor tecnología, el principal es el operador, es el que interpreta la máquina y el paciente. Bien, entonces volvemos a esto, ¿sí? Volvemos acá. Presión, capacidad residual funcional, volumen residual, capacidad pulmonar total y volumen. Básicamente, como dijimos, tenemos la compliance pulmonar, la compliance torácica, y acá es la zona donde uno diría, bueno, esta es la mejor zona para ventilar. En publicaciones viejas se hablaba de que era la zona segura, la zona de ventilación óptima. Hoy nosotros deberíamos llamarle a esto, por decirlo de alguna manera, driving pressure. ¿Y por qué? Porque en función de la presión que yo estoy generando es la ganancia de volumen que estoy teniendo. ¿Se entiende? Y si yo tengo que generar mucha presión y no tengo nada de cambios de volumen, y tengo que ver en qué parte de la ecuación del movimiento se puede llegar a estar afectando esto. Entonces, básicamente, tengo que tener constantemente esto pensando y decir, bueno, ¿qué pasa si yo aumento la presión? ¿Tengo ganancia de volumen? Sí. Bien, ¿qué pasa en los pacientes que tenemos ahora en la actualidad? ¿Cómo estarían? ¿Esta curva sería subiría tan en diagonal? No, esta curva sube acá, porque la complacencia es baja y para meter por ahí un volumen corriente que no sea injuriante, se tiene que generar mucha presión, ¿sí? El paciente saliendo de la pandemia, el paciente POC no va a arrancar de la capacidad residual funcional de acá, va a arrancar acá arriba, ¿sí? Y su curva va a ser bien derecha, entonces van a tener que generar poca presión, ¿sí? Para meter un volumen. Y este está más lejos partiendo de acá, de llegar a la capacidad pulmonar total, y el otro está muy cerca, ¿sí?
si parte de acá el EPOC, de llegar a la capacidad pulmonar total mucho más rápido. Uno va a vencer más resistencia, el otro va a vencer menos resistencia. Entonces uno tiene que tener en cuenta este gráfico como para interpretar dónde está parado, ante quién está trabajando, ¿sí? Y no hace falta que sea un paciente ventilado. Esto uno lo tiene que tener y uno lo tiene que pensar, sobre todo en el paciente con ventilación espontánea. Si este gráfico sale de esto, bien, y donde uno habla de la presión intrapulmonar o la presión, la relación entre la presión intrapulmonar y la capacidad vital, ¿sí? Bien. Si bien yo tengo que tener en cuenta esto y tengo que, como remarqué ahí, tener muy presente, por decirlo de alguna manera, que tengo que estar ventilando en esta zona, ¿sí? Esta zona tiene una íntima relación con esto, tiene una íntima relación con la presión que se tiene que generar, el volumen, ¿sí?, que se gana y la complacencia que va a tener. Por ejemplo, si yo parto con una complacencia baja, jamás va a poder tener esta curva. La curva va a estar acá abajo. Y si yo quiero que le entre el volumen que dije, no sé, 600 mililitros de volumen, y le va a entrar 600 mililitros de volumen, a expensa de que de meter mucha presión y de por ahí estar muy cerca de la capacidad pulmonar total y estar generando injuria. ¿Se entiende? Entonces, uno tiene que tener en cuenta estas dos cosas. Y no solo es en el paciente ventilado. Tengo que ver cómo impacta en el paciente con ventilación espontánea. Entonces, uno viene con esto, ¿no? Y dice, bueno, en volumen control tengo este gráfico, en presión control tengo este gráfico, entonces acá tengo empiezo con la ventilación convencional, después sigo con el driving pressure, después sigo con el mechanical power, que sirve, que no sirve, que venzo el componente resistivo, venzo el componente elástico, y vengo acá. Voy a la ventilación mecánica, vuelvo otra vez a los modos ventilatorios, tengo que ir a la interpretación de los gráficos, a la interpretación de disincronías, estrategias ventilatorias, a desvinculación de la ventilación mecánica. ¿Y qué pasa? Termina pasando esto. Como es más lindo, es más barato, es más interesante manejar las maquinitas de desde esta que lo teníamos la cabeza afuera y era con presión positiva, presión negativa, desde las mesas de anestesia hasta estas máquinas, donde son ventiladores microprocesados, donde tengo gráficos, curvas, puedo medir un montón de cosas. ¿Qué terminamos haciendo? Endiosando, ¿sí?, a una máquina. Entonces, si yo tengo, esta es muy vieja, esta no sirve, esta es muy moderna, entonces terminamos endiosando a una máquina y no estamos haciendo foco donde deberíamos hacerlo. Cuando veamos modos ventilatorios, ¿sí?, se va a hablar mucho de esto. Robert Chatbon es un profesional donde escribe en los mejores libros de ventilación mecánica, en el de Tobin, en el de Egans, siempre escribe modo ventilatorio. ¿Qué define al ventilador? ¿Sí? Como una máquina diseñada para promover, ¿sí?, parte del trabajo respiratorio, y su función es mover gas de un lado al otro, ¿sí? A esto le llamaron respiración y alguien después le dijo ventilación. Entonces, ojo que un ventilador, y manejar un ventilador, es esto, manejar, sí, no es algo simple, pero es manejar esto, una máquina que saca aire de un lado y la manda para el otro. ¿Se entiende? Lo mismo que una bomba de infusión. Entonces, no endiosemos a un ventilador, ¿sí? Y tenemos que venir acá. ¿Cuál es el comienzo? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que tengo que tener firme? ¿Qué es el concepto que tengo que tener
presente en todo momento, desde el paciente que tengo que ir a ver a la guardia, del paciente que tengo que ver en la sala o del paciente grave de la UTI, ¿sí? Tengo que tener esto como concepto, ¿sí? Tengo que tener esto como concepto. Tengo que tener la ecuación del movimiento, saber dónde estoy. Bien, a ver, ¿cuál es el que está con ventilación espontánea? Ah, este. Bien, y bueno, y no entiendo nada, pero ¿y cómo hago? Y bueno, la presión muscular, si el paciente ventila solo, me genera y el paciente listo, perfecto. Y tengo resistencia por flujo y volumen por elastancia. Ah, bueno, listo, vamos a ver cómo lo acomodo. Si el paciente lo acaban de intubar y de ventilar, ¿sí? Y está sedado, bloqueado, todo, bueno, la presión muscular no está. ¿Cuál va a estar? La presión del ventilador, con la misma ecuación. Entonces yo digo, bueno, ¿qué le controlo? La presión. Fantástico. Le controlo la presión. Para este lado no puedo hacer nada. Le controlo el volumen. Listo, la presión no la puedo controlar. ¿Bien? O tengo esta situación donde pasa de un soporte total a un soporte parcial y tengo que ver cómo hago para que la máquina siga el respirador. Es un problema de tres, no un problema de dos, no es un problema del respirador y el paciente. No quiero que el paciente siga el respirador, no, al revés, el respirador siga al paciente. Pero lo más importante es que uno tiene que ser de intermediario entre la máquina, ¿sí? Y el ventilador. Y para poder manejar todo eso, tengo que estar al tanto con la fisiología respiratoria. Si no, medio complicado. Así que bueno, muchas gracias. Y la frase esta que uno tiene que, cuando una charla o algo, tiene que tratar de generar en el otro, ¿sí? Que sean capaces de tratar de hacer cosas nuevas, ¿sí? Tratar de mejorar y tratar de ser la generación que viene, tratar de superar a la generación que está. No solo quedarse con lo que uno les dice, cuestionen, vayan, lean, fíjense, traten de interpretar. ¿Tá? Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Realmente una excelente disertación. Algunas preguntas acá en el chat que bueno, fuimos respondiendo, pero por ahí para que vos nos cuentes y hagas un pequeño resumen. Bueno, bien. Había algunas dudas sobre la resistencia. Si por ahí podrías hacer un pequeño resumen otra vez sobre la resistencia en el contexto de la ecuación del movimiento y en relación a la medición del respirador, que lo nombraste, por ahí como para que quede un poquito más claro. Básicamente la injerencia de la resistencia en la ecuación del movimiento va a estar acá, ¿sí? En esta parte. En cualquiera de las tres, ¿no? Pero va a estar acá, ¿sí? Y tiene una relación directa con el flujo, ¿bien? Y del otro, más toda la otra parte. ¿Qué tengo que ver o qué tengo que pensar? Que esta resistencia puede estar aumentada. ¿Y por qué puede estar aumentada? O porque aumenté la presión muscular, porque aumenté la presión del ventilador, o porque estoy en volumen control y decidí aumentar directamente el flujo, ¿sí? Eso va a generar que aumente, ¿sí? la resistencia, ¿sí? O puede ser que la resistencia esté aumentada porque está disminuido el calibre de la vía aérea. Bien, o la vía aérea artificial o la vía aérea del paciente, producto de un broncoespasmo o una obstrucción de la vía aérea. ¿Bien? Hernán, antes que salgas de esa diapositiva, varios preguntaron si podés explicar bien cada una de las variables, o sea, qué significa cada una de las variables, el flujo, resistencia y así sucesivamente. Bien. Presión muscular
¿sí? Presión del ventilador, ambas dos, flujo, resistencia, volumen, elastancia. Si uno quisiera poner la compliance, debería poner 1 sobre compliance y PIP total. ¿A eso hacían referencia con las preguntas? Sí, exacto. Gracias. Bien. Claramente uno no pone, cuando hace las cuentas, no pone elastancia, ponemos directamente compliance. ¿Bien? Hay una participante que preguntó sobre qué significaba la PIP total. Por ahí se la contestamos, pero por ahí a todos. Bien. La PIP total es la suma de la PIP extrínseca, la que programa el operador, y la PIP intrínseca, que puede ser que el paciente por ahí no tenga PIP intrínseca. ¿Sí? En el caso, a ver, en el caso de alguien que está ventilado, ¿no? Bien. Alguien pregunta sobre la driving pressure, si se puede realizar injuria pulmonar más allá de la definición de la compliance o qué relación tendría. Bien. El drive, a ver, en la carrera de la medicina basada en la evidencia parece que todo lo que no logra bajar la mortalidad para algunos no sirve. Y por ahí para nosotros que somos kinesiólogos y que nos formaron en lo funcional, ¿sí? En mi opinión, el que nos formaron en lo funcional, yo considero que esta es una forma de evaluar la función. Hace muchos años, un médico que se llama Gattinoni dio el concepto del baby lung. Y uno no entendía qué es el baby lung. O sea, sí, el pulmón de bebé. Bien, ¿y qué es el pulmón de bebé? Recién se pudo empezar se entendía el concepto, pero recién se pudo expresar o exponer de una mejor manera con esto. Yo tengo un continente, ¿sí?, al cual tengo que vencer resistencias no elástica y elástica, y le tengo que meter un volumen. Bien, ¿yo cómo sé que ese volumen que entra es injuriante o no? ¿Yo cómo sé que ese volumen, que alguien un día me dijo, bueno, vos tenés que hacer una cuenta, la altura menos esto, esto y lo otro? Bárbaro. Le pongo un volumen. ¿Ese volumen es funcional? Yo sé si ese volumen injuria o no. Sí, tiene que tener menos de tanto de presión plató. Perfecto. Esto es totalmente funcional. Es la relación. Yo le pongo un volumen X, ¿sí? Es la presión que se tiene que generar para poder entregar ese volumen y cómo impacta en el continente, ¿sí? Cómo impacta el contenido, que es el volumen, en ese continente. ¿Lo sobredistiende o no lo sobredistiende? El punto de corte es 15. ¿Bien? Ahora, yo tengo 14, estoy bárbaro. No pasás el límite superior. Lo ideal es que tenga un driving pressure bajo. ¿Sí? Hoy, con los pacientes que estamos ventilando, que tenga menos de 15, ya es un lujo. Pero lo ideal es que cuanto más bajo esté, mejor es. Tengo 28 de plato, bárbaro. Mejor sería que tengas 20. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué otra? Acá Patrick Sepúlveda te saluda. Un fiel seguidor, Patrick. Saludos para Chile y La Serena. Tal cual, excelente presentación como siempre, te dice. Y hace una pregunta interesante que dice, está claro que la ventilación mecánica daña, tanto como la invasiva como la no invasiva. En tu opinión, ¿existe daño inducido por ventilación espontánea sin presión positiva?
Bueno, se habló mucho de eso. Se habló mucho de eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hubo trabajos que hablan de esta lesión autoinducida. Es un concepto que no es nuevo, sino que se puso más de manifiesto en este último momento, pero no es un concepto nuevo. Y yo creo que sí. ¿Por qué creo que sí? Porque si yo tengo un aumento de las resistencias y un aumento o sea, tengo un aumento de las resistencias. Y yo tengo que el paciente en ventilación espontánea tiene que vencer esas cargas resistivas, tiene que vencer la impedancia del sistema ventilatorio. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, un paciente COVID, que tiene disminuida la complacencia, ¿sí? Tiene disminuida esta parte, la complacencia. Tiene una neumonía, ¿sí? Tiene una neumonía, tiene, por ahí puede llegar a tener derrame, tiene zonas de, por ahí de espacio muerto, zonas de que van a tener distintas constantes de tiempo, ¿bien? Y el paciente tiene que seguir metiendo el volumen que le sea suficiente. Bien, para eso, para poder hacer todo eso, tiene que aumentar el trabajo muscular. Y ese aumento del trabajo muscular, genera que haya, o sea, todo ese proceso de que por ahí, que vimos siempre como atelectrauma o que vimos siempre como biotrauma, se puedan seguir generando, porque tengo mucha variación entre el volumen que puede ingresar y el volumen que queda después de esa inspiración. Y si uno lo lleva al concepto ¿cómo se llama?, del mechanical power, una de las cuestiones que eran injuriantes eran los flujos altos, ¿sí?, y la frecuencia respiratoria alta. Entonces, un paciente que para lograr ingresar a un volumen con complacencia baja, estar respirando a 30, 40 ciclos por minuto y generando mucha presión, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta mucho el flujo y aumenta mucho el trabajo. Sí, considero que sí puede generar lesión autoinducida. Sí, además, espero haber sido claro. Perdón, además creo que Cata y Guille actualmente están viendo bastante de estas lesiones, ¿no? Autoinducidas, ¿no? No sé si quieren opinar algo ustedes. La verdad que es un tema muy apasionante, pero es muy difícil de estar seguros de que esto se está produciendo, porque hay que hacer muchas mediciones que en general uno no tiene a mano. Nosotros ahora estamos intentando hacer alguna aproximación con la tomografía de inductancia eléctrica, pero tampoco es digamos, el gol estándar. Hay que mezclar varias variables, hay que medir presión esofágica, hay que medir tomografía de inductancia eléctrica, digamos, como que no es un tema tan sencillo de estudiar. Incluso hay muchos trabajos que hablan sobre volúmenes altos que pueden producir injuria. En parte no se discute, pero también hay volúmenes corrientes y hay pendélogos que pueden producir injuria. Digamos, es un tema bastante complejo que está estudiado todo en animales y en adultos, en humanos hay bastante menos estudios. Entonces, como que es bastante complejo establecer si un paciente está haciendo autoinjuria o no.
Pero bueno, uno estima que si el esfuerzo inspiratorio medido por presión esofágica no es alto, y el volumen no es alto, y la tomografía de inductancia también puede ayudar, mezclando esos tres componentes quizás uno estaría más cerquita, pero bueno, parece bastante laborioso y bastante difícil de determinar. Sí, es verdad. Hay preguntas también, Hernán, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la elastancia y la compliance? ¿Y cuál es el valor de la compliance normal, estática o dinámica? Si existe algún valor para tomarlo de referencia como normal en una compliance estática o dinámica. Básicamente la compliance es la capacidad del órgano de distenderse, ¿sí? De cambiar su forma, de ganar un volumen y de volver, y para volver a su posición normal es la elastancia, es la inversa. ¿Sí? Se había puesto en una de las diapositivas, más o menos la plana pulmonar se calcula en 100, que lo normal sería de 100. Bien. Entre 100 y 200. Bien. También preguntan qué es bien la definición o a qué se refiere cuando uno habla de presión plató. Ahí busco uno de los gráficos. Bueno, te cuento que Sepúlveda quedó muy agradecido por tu contestación, y por la contestación de Cata también. Bueno, perfecto. Saludos para Patrick. Básicamente, la presión plató es una presión que se mide en un modo controlado por volumen, con una onda de flujo cuadrada, y sobre todo cuando el flujo es cero. ¿Sí? Voy y vengo. Cuando el flujo es cero, ¿sí? O sea, cuando el aire no entra y cuando el aire no sale, hay flujo cero, no hay movimiento, o sea, no hay más generación de presión, no hay más generación de presión y no hay generación de flujo. Entonces el flujo está en cero. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo interpreto? El aire empieza a ingresar, llega a un máximo, ¿sí? Ese máximo nivel de presión coincide con el final del flujo, ¿sí? Si yo estoy en un modo controlado por volumen, lo más probable es que le programe un flujo, ¿sí? Le digo, bueno, le quiero entregar 60 litros o 30 litros, ¿bien? Una vez que llego al flujo determinado, pasa esa unidad de tiempo que yo le pedí que le entregue esa cantidad de flujo en una unidad de tiempo, ¿sí? Y una vez que el flujo empieza a caer, ¿sí? Se genera una pausa, ¿sí? Se genera automáticamente una pausa, que es el retraso de la apertura de la válvula expiratoria. Se cierra la válvula inspiratoria y se retrasa la apertura de la válvula expiratoria. Ahí el flujo es cero, la presión cae, se genera más distribución del aire, ¿sí? Y sirve para representar lo que sería la presión alveolar. ¿Bien? Y esa presión alveolar nosotros la conocemos como presión plató, ¿sí? Y es un estimativo de la presión alveolar. El valor normal tiene que ser menos de 30 centímetros de agua, ¿sí? Pero se da en condiciones de flujo cero. Y no debería haber ventilación espontánea, porque si hubiese ventilación espontánea, estaría generando un cambio a nivel de presión y la realidad que la medición no sería exacta. Bien. Después hay muchas preguntas
en cuanto a modos ventilatorios, también en situaciones de traslado de pacientes, en la cual al hacer un cambio de respirador hay que cambiar la sensibilidad de presión a flujo. Pero bueno, también hay preguntas sobre balón esofágico, que todas esas preguntas serán contestadas más adelante, ¿no? No es el tema de ahora porque es más ventilación espontánea, ¿no? Perfecto, sí, coincido. Por eso estamos haciendo una pequeña selección. No es que no queremos contestar esas preguntas, pero más que nada se van a ir contestando a lo largo del curso, ¿sí? Como dice acá, yo tengo que la comprar en la capacidad de distensibilidad, ¿sí? De los alvéolos. Entonces tengo dos formas de evaluarla. Una es de forma dinámica, que es lo que vamos viendo ciclo a ciclo en el ventilador, ¿bien? Donde el flujo varía. El flujo sube, el flujo baja, el flujo sube, el flujo baja. ¿Bien? Ahora, si yo quiero medir la presión alveolar o la presión plató, tengo que hacerlo en condiciones de flujo cero. Para ende, tengo que ver tengo que hacer una pausa inspiratoria. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que mide? Las dos miden la complacencia, ¿sí? Pero uno lo va a hacer a través de la medición de la presión pico, ¿sí? Y es dinámico, ¿sí? Y la otra, vamos a necesitar tener un flujo cero para poder evaluar la presión plató. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es la relación entre esos dos niveles de presión y el volumen que le entrego en función de la distensibilidad que voy a tener? ¿Bien? Miden la complacencia, pero uno es en dinámico, el otro es en estático. Ya iremos viendo más adelante, por ejemplo, si yo quiero ver que un paciente tiene atrapamiento aéreo, me debería fijar en en la curva de flujo, ¿sí? En la curva de flujo, ¿bien? Si el flujo llega a cero, pongámosle que trazamos una línea, si el flujo llega a cero antes del próximo ciclo, uno diría, bueno, listo, no tiene atrapamiento aéreo. Ahora, el flujo no llega a cero, perfecto. Digo, bueno, tiene atrapamiento aéreo, pero me voy a fijar en el gráfico de presión y sale de la línea de base. Entonces digo, a ver, si el flujo no llega a cero, ¿cómo la presión debe estar arriba? Porque si de acá a acá es la PIP y yo tengo PIP, o sea, esto sería la PIP extrínseca, ¿sí? Y yo tengo PIP intrínseca, debería estar más arriba. Ahora, ¿qué pasa? Eso se mide en condiciones estáticas y no en condiciones dinámicas. Lo mismo pasa con la compliance. Depende de lo que quiero evaluar, lo voy a evaluar de una manera o de la otra. ¿Bien? Pero básicamente se utilizan esas dos herramientas. La que más se utiliza es la compliance estática. Nico, te quiere hacer una pregunta, Hernán. Hola Hernán, ¿cómo estás? Nico, Bueno, ¿cómo te va? bien. Respecto al monitoreo, quizás es una pregunta interesante. Cuando queremos medir resistencia y, por ejemplo, ver las gráficas de flujo, una discusión que tenemos cuando ventilamos por volumen es cuál es la mejor forma de flujo, digamos, para monitorear. A mí me gusta la cuadrática para ver todo el monitoreo integral tanto del flujo, de las resistencias, plató. ¿Qué opinas vos respecto a cuál sería la mejor onda de flujo para monitoreo y para ventilar a un paciente en X contexto? Bien, perfecto. Bueno, parecería ser que el mejor modo ventilatorio en función del monitoreo claramente es volumen control.
porque me permite poder llevar a un monitoreo más amplio. Puedo variar las dos curvas de flujo que más se utilizan y de esa forma me permite estimar mejores, o de manera más óptima las mediciones. ¿Bien? Ahora, si yo quisiera medir complacencia-resistencia, sí o sí utilizaría una onda de flujo constante o una onda de flujo como esta cuadrada. ¿Bien? Ahora, por ahí puedo optar por usar una onda de flujo decremental. Lo que tengo que saber es cuál es la diferencia entre una y la otra y cómo impacta en la ventilación tener una onda de flujo decremental en función de los tiempos inspiratorios y cómo interactúo yo con el ventilador, porque por ahí me suma o me resta tiempo inspiratorio, y la otra es cómo impacta a nivel de la presión. ¿Sí? Porque una onda de flujo depende que le deje fijo o no, que eso después lo iremos viendo con los modos ventilatorios, puede aumentar la presión pico o no. Y puedo, si no tengo mucha variable de presión, lo puedo tolerar, lo puedo dejar, pero hay veces que se necesita por ahí ventilar a un paciente a onda de flujo decremental, porque todas las presiones muy altas, y bueno, y cuando la mido la pondré en onda de flujo constante. Pero si es para medir, mediría la mejor forma, la mejor curva de flujo para medir es la curva de flujo constante. Gracias, Hernán. Impecable. No hay nada. Bueno, para hacer algunas aclaraciones y algunas preguntas que aparecieron, va a haber un examen final y después las clases son subidas, que ya tengo imagen, ha puesto el link a las 48 horas, ¿sí? O sea que la clase del martes estará ahora a las 48 horas, que sería hoy a la noche, y la que se vio hoy, 48 horas así sucesivamente, ¿sí? Otra pregunta que hubo fue también la asistencia. Ya entrando a la clase, ya se toma la asistencia con ese mail. Muchos preguntaban qué nombre me aparece en la presentación. Eso, lamentablemente, traten ustedes fijarse, no, porque si no se interpone con las otras preguntas y es un poco desordenado, ¿sí? Pero lo que pudimos con Cata y con Guille y con Nico pudimos contestar, pero más que nada eso, ¿sí? Ya entrando, ya tienen el presente, ¿sí? Así que bueno, no sé si quieren hacer alguna aclaración, Cata, Guille, Nico, Hernán, si no damos por terminada. Apareció Guille ahí como un poquito ahí, un mondecito. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Hernán, excelente disertación. Gracias, Cata, Guille y Nico por el apoyo y estar siempre presentes. Así que bueno, nos veremos el martes que viene. Así que bueno. Bueno, gracias a todos. Nos volvemos a encontrar. Gracias, Hernán. Gracias, chicos. Hasta luego. Nos vemos.